Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Sofía Leguizamón y soy la entrevistadora del grupo Sinergia. El día de hoy vamos a entrevistar a María Laura Leguizamo. Ella fue jefe regional comercial de la Regional Oriente, vicepresidencia agropecuaria del Banco Agrario de Colombia. Actualmente se desempeña en Finca Raíz y asesora financiera a empresas. Entonces le vamos a hacer 10 preguntas para tener una mayor información y un mayor aprendizaje frente a lo que hemos ido aprendiendo en el curso. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál ha sido la negociación más desafiante en la que has participado y por qué? Gracias, Sofi. En mi rol de jefe comercial del Banco Agrario de Colombia, una de las negociaciones más desafiantes que tuve fue lograr un convenio de compensación de tasa con el municipio de Tunja, Boyacá. ¿Por qué? Por su impacto social y beneficio a cerca de 500 productores agropecuarios mediante la asignación presupuestal de 500 millones de pesos por parte del municipio de Tunja para colocar crédito por aproximadamente 5.000 millones de pesos en esta población objetivo. Este convenio consistía en persuadir al alcalde y a sus secretarios de Hacienda y Agricultura para destinar parte del presupuesto del Sistema General de Participaciones, sector agropecuario, recursos para pagar unos puntos porcentuales de la tasa de interés que debía cancelar cada productor al Banco Agrario de Colombia por concepto de crédito para proyectos productivos de corto plazo. En este caso trabajamos plazo máximo 1 año y pues generalmente se beneficia papa y tomate o cultivos de ciclo corto. Con esto el banco se beneficia colocando los recursos y garantizando la inversión, evitando la desviación de crédito oficialmente regulado, dado que son recursos que provienen de Finagro, y su retorno, dado que dentro de la negociación se establecía como requisito indispensable estar al día en el pago del crédito para que el municipio desembolsara los intereses con los que se había comprometido a pagarle al Banco Agrario. Muy interesante. Ligado a lo anterior, ¿qué decisiones y acciones tomaste durante alguna negociación? Pues, por ejemplo, si quieres hablarnos de este caso, y cómo afectaron el resultado de la misma. Bueno, sí, tomemos el mismo caso. Realicé varias acciones. En primer lugar, agendé reunión con el alcalde mayor de Tunja, sus secretarios de Hacienda y Agricultura, para darles a conocer el modelo de negocio, demostrándoles cómo con una pequeña inversión de 500 millones de pesos podían beneficiar 500 productores agropecuarios e invertir en el sector agropecuario del ente territorial 5.000 millones de pesos, resaltándoles que este convenio le daba cumplimiento al plan de desarrollo y asimismo a sus compromisos de campaña. Bueno, pues no sé si quieras para la siguiente pregunta abordar el caso de la negociación que nos has estado comentando. Pero bueno, la siguiente pregunta es, usando un ejemplo de alguna negociación que hayas tenido, por ejemplo esta, ¿cómo consideras que evolucionó la negociación desde el primer encuentro hasta el acuerdo final? Y también me gustaría enlazar esta pregunta a otra, y es referente a cómo se estructuraron esas reuniones de la negociación. Por ejemplo, cómo fue la frecuencia, la duración, el lugar y el formato. Sí, con base en el caso anterior, la primera reunión fue de media hora en instalaciones de la alcaldía de Tunja, con el alcalde y sus secretarios de Hacienda y Agricultura. Les di a conocer el negocio mediante una presentación y un Excel que permitía sensibilizar con cifras los diferentes escenarios de tasa de interés. Es decir, que con esto podíamos mostrar de acuerdo con los puntos que estaba dispuesto el municipio a otorgarle, a beneficiar a cada productor, cuántas familias se podían beneficiar. Con esto logré captar su atención
y los dejé pensando. Sin embargo, de una vez agendé reunión para la semana siguiente y en esta se manejaron algunas objeciones, más de tipo jurídico, las cuales se aclararon y se les mostró una minuta del convenio y del acuerdo operativo. Con esto les gustó porque básicamente se dieron cuenta que el municipio, con base en el conocimiento de las actividades agropecuarias de sus campesinos, es el que da el visto bueno para beneficiarse de los créditos del convenio de tasa. Es decir, que ellos elegían los clientes que iban a ir al banco y que reunían esos requisitos en cuanto a dedicación y vocación agropecuaria y que sabían que tienen un buen hábito de pago. Se agendó un tercer encuentro en la semana siguiente para firmas ahí mismo en la alcaldía y una vez se firmó el convenio se hizo su lanzamiento para darlo a conocer a toda la comunidad con participación de las dos entidades y medios de comunicación. Perfecto. También es muy bueno porque de esa manera lograste llevar a cabo la negociación de una manera muy satisfactoria. Así es, se benefició a la comunidad y el banco logró su objetivo para colocar 5.000 millones de pesos. Asimismo, la alcaldía pues dio cumplimiento a su plan de desarrollo y pues a esas promesas que hacen los candidatos en campaña. Pero, por ejemplo, eso a ti, esos 5.000 millones, ¿qué tanto te beneficiaban? ¿Qué te representaban en la meta, por ejemplo? En la meta de una oficina como Tunja representan la meta de un mes. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo de otra negociación que hayas tenido, ¿qué actores estuvieron presentes dentro de esa negociación, otro caso diferente, y cómo influyó cada actor en el desarrollo y desenlace de la misma? Tenemos el caso de la financiación de una bodega en Mosquera por 1.300 millones de pesos para un núcleo familiar, padre y 2 hijos. Ellos pagaban un arrendamiento de 30 millones de pesos mensuales por el uso de una bodega en Corabastos en el cual transformaban fruta, sacaban pulpa y a la vez hacían empacado para atender mercados que tenían con el distrito y con algunas entidades como las cárceles en Colombia. Entonces, pues realmente la inversión era bien necesaria y estaban asumiendo una carga de arrendamiento de 360 millones año. Estos 3 socios, padre y 2 hijos, el contador de la planta, la directora de oficina, que estructuraba el negocio y en mi caso jefe regional, nos reunimos con la finalidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué rol teníamos? Los socios pues requerían financiación mediante asesoría y orientación para minimizar costos y mejorar el flujo de caja. Entonces solicitaban una línea de crédito enfocada en este sentido, pues que también fuera económica y que soportara pues de acuerdo a su situación financiera. Asimismo entregaron información cualitativa. ¿Y por qué es importante esta? Es necesario en el análisis de un crédito no solamente la información cuantitativa, sino que la cualitativa son variables que permiten tomar la decisión más fácilmente. Entonces, allí se pregunta sobre el lugar de residencia de cada socio, qué hacen, qué otras actividades económicas tienen, quiénes son los proveedores de la actividad que se está financiando, cuáles son sus clientes, el modo de pago, si tienen, si están dando a crédito, cada cuánto recuperan esa cartera. O sea, una serie de variables que ayudan y contribuyen básicamente en la toma de la decisión. Por su parte, el contador presentó la información financiera y fiscal de la firma, atendió las diferentes inquietudes de los colaboradores del Banco Agrario para identificar las diferentes variables cuantitativas del negocio. Jefe de planta entregó información sobre el proceso productivo como toneladas de insumo, productos, productividad y los costos, porque esta información es bien importante
dado que no es solamente el ingreso, sino que tomamos los costos para mirar la viabilidad técnica y financiera del proyecto como tal. Para este proceso se hace una planificación del proyecto productivo. Por su parte, la directora del Banco Agrario pues escuchó al cliente y su necesidad, tomó nota, participó, analizó información y diligenció formularios para atender la solicitud de crédito. Y en mi rol como jefe comercial escuché la necesidad del cliente, hice preguntas para suplir la debida diligencia. Esta es bien importante porque nos permite minimizar riesgos en un momento determinado de lavado de activos y pues conocer debidamente el cliente. Entonces se hace esa debida diligencia sobre la actividad productiva, análisis de la información financiera y fiscal, y con base del portafolio se les explicó las opciones que tenían para financiar su bodega, el proceso del trámite y la venta en términos de ventajas y beneficios del producto de crédito. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, esta pregunta ya es un poco diferente y es ¿cuál consideras que es tu estilo de negociación? Mi estilo de negociación es colaborar, negociar. Puede ser que desarrollé esa habilidad desde el inicio de mi labor hacia el año 2000 en Banco Agrario de Colombia, porque debía trabajar con el sector productivo agropecuario. Entonces, ellos requieren bastante colaboración, explicación y pues que el negocio llegue a feliz término. Entonces, he considerado que es una buena forma de hacer las cosas donde las dos partes deben ganar. Este estilo siempre lo he aplicado, tanto trabajando en mi rol con Banco Agrario como ahora en actividades que me desempeño de finca raíz. Creo que es muy importante entender la situación del otro para identificar si es viable el negocio para las dos partes. Ok, muy interesante, pero digamos, ¿tú consideras que este estilo de negociación lo has tenido desde siempre, desde niña, por ejemplo, teniendo en cuenta que pues tú siempre has estado muy involucrada con este tipo de actividades y que tú me has contado que cuando eras pequeña siempre estabas muy interesada en los negocios de ganadería que tenía tu papá? Entonces, ¿tú crees que es algo que siempre has tenido o que se ha ido desarrollando y cambiando según lo que has experimentado, la capacitación, el aprendizaje que has ido recibiendo a lo largo de tus años? Cuando niña y colaboraba con mi papá en sus actividades, él me permitía jugar con las cuentas de cuánto costaba un lote de ganado, el costo del sostenimiento del mismo, los ingresos, y pues yo tenía simplemente 8 años. Me gustaba el tema, pero siempre pensaba era en la utilidad para la casa, para mi papá. Realmente este tema se desarrolla, las habilidades se van desarrollando y es fundamental también la capacitación y la sensibilización que tengamos como colaboradores de un sector tan lindo como es el sector agropecuario y más trabajar con esas personas que se levantan cada día a generar el alimento y que son que llenan nuestras mesas de producto. Entonces, lo desarrollé, yo diría que lo desarrollé trabajando con Banco Agrario y a pesar de que me pensioné, siento que fue muy bueno ese trabajo, que me desarrolló muchas habilidades y recibí bastante capacitación en ventas, en técnicas de ventas, en estrategia y pues siempre llevé la misión y la visión de la entidad, los valores corporativos en mente, en mi corazón y así los fui aplicando cada día para contribuir en el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario. Excelente, muy lindo. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo identificaste y priorizaste los intereses de cada parte? Por ejemplo, durante alguna negociación de la que nos has contado, por ejemplo, o en general,
¿Y qué estrategias has utilizado para asegurar un equilibrio entre crear y reclamar valor? Bueno, si bien es cierto que no hacía operativamente los créditos en el Banco Agrario, que es una de las cosas, digamos que es la razón de ser de esta entidad, irrigar recursos, sí era mi labor comercial, a atender al cliente en operaciones de crédito superiores a 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por este motivo era fundamental la primera entrevista, el primer encuentro, el primer momento de verdad con ese cliente. Es fundamental escucharlo porque podía evidenciar claramente la necesidad y asesorar de tal manera que lograra realizar la inversión, evitando desviaciones de recursos y generar los resultados económicos por parte del cliente para que él pudiera cumplir con el pago de la obligación en el banco y minimizar problemas de cartera vencida, evitarlos. Es decir, que la recuperación de la cartera se hace desde la primera entrevista. Escuchar al cliente aplica igual para mí una actividad eh, fundamental en lo que estoy haciendo, como en el caso de Finca Raíz, donde estratégicamente es hábito para hacer preguntas que lleven a la toma de buenas decisiones. Entonces, definitivamente hay que estar muy tranquilo y conversar con el cliente, ya sea que en el caso de Finca Raíz, ya sea que esté vendiendo o que esté comprando, porque no es solamente conversar con el cliente, sino también conocer bastante el entorno y el mercado. Juegan papeles fundamentales. Entre las estrategias que utilizo es importante romper el hielo, construir confianza a partir de información afín o de interés para las dos partes y explicar las características del producto, las ventajas, los beneficios del mismo. Perfecto. Bueno, ¿qué papel jugaron las emociones y la comunicación no verbal en las negociaciones que tú has llevado a cabo a lo largo de tu vida y cómo es manejar este tipo de situaciones que por lo general, bueno, muchas veces son de alta tensión o de desacuerdo, pues que es natural, ¿no? Siempre he considerado que las emociones juegan un papel fundamental. Sin embargo, es necesario identificar el estilo de liderazgo de cada cliente. Eh, Eso me permite tener claro cómo debo hablarle. Pues si estoy frente a un cliente que es dominante, debo ser concreta. No puedo mm, mostrar debilidad, desconocimiento, sino ser muy concreta, porque pues generalmente ellos son de afán y quieren cuentas muy claras y precisas. Si estoy frente a una persona concienzuda, debo hablarle de cifras, porque él espera conocer el porcentaje, la tasa de interés exacta, el porcentaje de ganancia en un momento determinado, conocer cifras. Es importante venderle en esos términos. Y si estoy frente a una persona que habla mucho, muy seguramente es una persona influyente que definitivamente es muy emocional. Entonces, pues también debo saberle llegar manejándole este comportamiento. La comunicación no verbal pues es muy importante en la negociación y claramente puede llevarnos a reorientar la conversación. Tiene que ver con lo que estaba expresando antes. Y esto pues me podría dentro de la misma conversación permitir repensar la forma como se está negociando, porque si veo que el cliente como que no lo convenzo, pues me alcanzo a mover para poder hacer que se interese y lograr el objetivo. Definitivamente está muy relacionado con el tipo de persona que esté atendiendo. De acuerdo. Me preguntaba cómo manejar el momento, cómo darle manejo a las situaciones Sí, de alta difíciles, de tensión tensión, o tipo desacuerdo. en el ejercicio comercial, ¿cómo es eso? Es necesario identificar la causa del conflicto y manejar una buena comunicación. Necesariamente escuchando las objeciones del otro, de tal manera que mi respuesta sea asertiva,
y se logre poner de acuerdo con la otra parte. Perfecto. Listo. Y ya la última pregunta es, ¿cómo logras que ambas partes se sientan satisfechas con el resultado de la negociación? Em, con una negociación justa, donde las partes ganen a través del conocimiento de las ventajas competitivas de los productos, los beneficios que estos tienen y que este sea para el cliente, que este producto sea lo que el cliente está buscando y a la vez que el precio sea razonable, de tal manera que el cliente no sé si existe una posibilidad de bajar un precio, porque pues siempre se debe hacer un análisis hasta dónde se puede bajar sin que se pierda, pues se puede hacer esa negociación considerando también la forma de pago, siendo razonable, o sea, un gana-gana, de tal manera que no haya desacuerdo o insatisfacción, porque es muy bueno hacer negocios donde se manejan las relaciones, teniendo en cuenta que hay unas ventas que son muy relacionales y que un cliente satisfecho definitivamente nos trae a más de 15. Perfecto, muy cierto. Bueno, María Laura, muchas gracias por tomarte el tiempo de responder estas preguntas que teníamos para ti y por compartirnos parte del gran conocimiento que sabemos que tienes en toda esta área, en esta industria. A ti por entrevistarme y siempre estaré atenta a contestar lo que se requiera. Realmente son temas muy bonitos y me ha encantado compartir el conocimiento. De hecho, he sido docente y es hermoso. Muchas gracias. Éxitos.